Un brindis envenenado en la noche madrileña. ¿Sabes lo que se siente cuando tu pasado te da un puñetazo en la cara, en un lugar donde todos te miran? Si no, suscríbete, dale a me gusta y comenta para que el algoritmo entienda que no soy el único que se ha sentido así alguna vez. Si ya sabes de lo que hablo, prepárate, porque esta historia no es sobre venganza, es sobre el despertar. La fría copa de cava no hacía nada por calmar el temblor en la mano de Irene. Al otro lado del resplandeciente salón del Hotel Ritz, un mar de smokines y vestidos de noche, lo vio. Era Daniel, su exmarido, y aferrada a su brazo estaba Sofía, la mujer que había desmantelado su matrimonio, pedazo a pedazo. Él la paseaba con la misma sonrisa de orgullo que una vez reservó para ella, una sonrisa que ahora se sentía como un trozo de cristal en su corazón. Por un momento, el aire se enrareció, la música se desvaneció, y ella volvió a estar en la casa que habían compartido, con el fantasma del perfume de Sofía flotando en el aire. Pero esta noche era diferente. Esta noche no era la esposa destrozada. Era una superviviente, y su historia estaba lejos de terminar. La invitación había llegado hacía un mes. Una tarjeta gruesa de color crema, con letras plateadas en relieve, que le pareció ostentosa y de alguna manera amenazante. Gala anual de Proyectos Viridian, anunciaba. Irene estuvo a punto de tirarla. La empresa había sido el mundo de Daniel, el que él había construido mientras ella construía su hogar. Después del divorcio, cada mención de Viridian se sentía como un miembro fantasma, un dolor por algo que ya no era suyo. Recordó el día en que encontró la primera pista, un recibo de lencería ridículamente cara de una boutique donde nunca había comprado, escondido en su bolsa de gimnasio. Cuando lo confrontó, su negación fue una clase magistral de manipulación. Retorció su preocupación en paranoia, su intuición en inseguridad. Es un regalo para una compañera, Irene. Está siendo histérica. Pero las mentiras, como un hilo deshilachado, finalmente se desenmascararon. Sofía no era solo una compañera, era su gestora de proyectos, de 24 años, con una ambición despiadada que reflejaba la suya. El divorcio había sido brutal. Daniel, con sus abogados de alto nivel y una narrativa que la pintaba como una esposa inestable y codiciosa, se lo llevó casi todo. Se quedó con la inmensa casa minimalista que habían diseñado juntos, la que tenía ventanales de suelo a techo que daban a la ciudad de Madrid. Se quedó con la empresa. A ella le quedó una modesta liquidación y el cascarón de la mujer que solía ser. Durante un año, se dejó llevar, un fantasma en su propia vida. Luego, una mañana, mirando su reflejo demacrado, una chispa de la antigua Irene, la que se había pagado la escuela de diseño y que una vez soñó con abrir su propia galería, volvió a encenderse. Empezó de a poco, tomando proyectos de diseño de interiores para amigos. Su reputación creció de manera silenciosa y orgánica, de boca en boca. Su estilo era un marcado contraste con el modernismo frío e impersonal que a Daniel le gustaba. Ella creaba espacios cálidos, vividos y profundamente personales, espacios que contaban una historia. La invitación a la gala era, de forma retorcida, un testimonio de su éxito. Uno de sus clientes recientes, un miembro de la junta directiva de una empresa tecnológica rival, había quedado tan impresionado con su trabajo en su ático que se había convertido en su defensor, asegurándole una entrada
a uno de los eventos corporativos más exclusivos de la ciudad. Era una oportunidad para establecer contactos, para conseguir el tipo de clientes de alto perfil que finalmente la pondrían en el mapa, libre de la sombra del nombre de Daniel. Prepararse para esta noche fue un ritual de armarse. Escogió un vestido de seda de un verde esmeralda profundo que se ceñía a sus curvas, un color que resaltaba el fuego de su cabello castaño. Era un vestido que hablaba de confianza, de una mujer que no tenía miedo de ser vista. Su amiga, Lucía, había venido a ayudarla, subiéndole la cremallera y abrochándole un delicado collar de diamantes, un regalo para sí misma, alrededor de su cuello. Parece que podrías terminar la carrera de un hombre entero con una sola mirada, había dicho Lucía, con una feroz lealtad ardiendo en sus ojos. Entra ahí y recuérdales quién demonios eres. Pero mientras Irene estaba en el gran salón del hotel, la magnitud del evento era intimidante. Los candelabros goteaban cristales del techo, arrojando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. El aire vibraba con el zumbido tranquilo y seguro del dinero y el poder. Y entonces lo vio. Daniel se veía exactamente igual, pero totalmente diferente. Su traje, impecable. Su cabello oscuro, perfectamente peinado. Pero había una dureza en sus ojos que ella no había visto antes, una posesividad en la forma en que su mano descansaba en la parte baja de la espalda de Sofía. Sofía era una visión en carmesí, su juventud un contraste agudo y doloroso con los años que Irene había invertido en Daniel. Se reía, un sonido agudo y tintineante que irritaba los nervios de Irene, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar a Daniel con una adoración que era a la vez empalagosa y artificial. Estaban trabajando en el salón, una pareja de poder por derecho propio. Daniel, el brillante CEO. Sofía, la ambiciosa protegida convertida en amante. Irene observó cómo la gente se acercaba a ellos, sus risas resonando en el suelo de mármol. Un sabor amargo le llenó la boca. Eran las mismas personas que una vez la habían llamado amiga, que habían asistido a sus cenas y elogiado su gusto impecable. Ahora orbitaban alrededor de Daniel y su nueva estrella, dejándola en la periferia. Tomó aire, recordándose por qué estaba allí. Esto no era por Daniel, era por ella. Se enderezó, levantó la barbilla y comenzó a navegar por la multitud, con una sonrisa educada y distante fija en su rostro. Intercambió cumplidos con algunas caras conocidas, aguantando sus miradas de lástima y preguntas incómodas sobre cómo estaba lidiando con todo. Cada conversación era una pequeña batalla, una prueba de su compostura. Estaba hablando con un cliente potencial, un hombre dueño de una cadena de hoteles boutique, cuando sintió un escalofrío repentino. Daniel y Sofía se acercaban. Su camino a través de la multitud los llevaba directamente hacia ella. Era inevitable, lo sabía, pero la realidad de la confrontación le envió una sacudida de adrenalina pura. Los ojos de Sofía, un azul pálido y helado, se encontraron con los suyos, y una pequeña sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. Era la sonrisa de una vencedora, una mujer que no solo había tomado a su marido, sino que ahora se regodeaba en el hecho de ocupar su vida. Y en ese momento, Irene supo que una huida educada no era una opción. La batalla para la que se había estado preparando estaba a punto de comenzar. Mientras Irene se preparaba para el choque, el mundo de Daniel se tambaleaba. Al igual que el nuestro se tambalea a veces cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas. Por cierto, ¿crees que Daniel realmente amaba a Sofía
o solo se sentía atraído por su ambición? Déjame tu opinión en los comentarios. Daniel se ajustó la pajarita. La seda se sentía inusualmente apretada contra su garganta. Odiaba estos eventos, las sonrisas forzadas, las conversaciones insípidas, la constante y agotadora representación de ser Daniel Reyes, CEO de Proyectos Viridian. Era un papel que interpretaba bien, una máscara que había perfeccionado con los años, pero esta noche se sentía más pesada de lo habitual. A su lado, Sofía estaba radiante, un vibrante destello de rojo contra los tonos apagados del salón. Ella era eléctrica, su energía en marcado contraste con su propio y creciente cansancio. Ella prosperaba en estos ambientes, encantando sin esfuerzo a los inversores y halagando a las esposas de los miembros de la junta. Veía esta gala no como una obligación, sino como una arena, un lugar para solidificar su nueva posición. «Cariño, no has dicho ni una palabra en 10 minutos», murmuró ella, sus dedos trazando un ligero patrón en su brazo. «¿Está todo bien?» «Solo estoy elaborando estrategias», mintió, forzando una sonrisa, pensando en las proyecciones del cuarto trimestre. No era una mentira completa. Siempre estaba pensando en la empresa. Viridian era su creación, su legado, lo único que nunca lo había decepcionado. La había construido desde una startup de 2 hombres en un garaje abarrotado hasta un gigante tecnológico global. Pero la presión implacable, la necesidad constante de innovar, de mantenerse por delante de la competencia, le había pasado factura. Le había costado su matrimonio. No lo admitiría ante Sofía, ni siquiera ante sí mismo la mayoría de los días, pero el fantasma de Irene lo perseguía. Ya no era amor. Eso se había erosionado por años de resentimiento silencioso. Había visto el apoyo de ella como complacencia, su felicidad como falta de ambición. Él corría un maratón y sentía que ella se contentaba con quedarse al margen, animando educadamente. Necesitaba una compañera que corriera a su lado, alguien que entendiera la emoción de la persecución, la belleza salvaje del campo de batalla corporativo. Sofía entendía. Ella era ambiciosa, al igual que él a su edad. Veía el mundo como una serie de oportunidades, de riesgos calculados y alianzas estratégicas. No solo admiraba su imperio, quería ayudarlo a conquistar nuevos territorios. Su ambición era un potente afrodisíaco, un espejo de la suya, pero a veces, en la oscuridad de la noche, se despertaba con la inquietante sensación de que la ambición de ella era una bestia mucho más voraz de lo que había anticipado. Había desatado una fuerza que no estaba seguro de poder controlar. La había traído esta noche para hacer una declaración. Los rumores sobre su aventura habían estado circulando durante meses, un susurro persistente y feo en los pasillos corporativos. Necesitaba redefinir la narrativa, presentar a Sofía no como la otra mujer, sino como su legítima compañera, una futura líder en Viridian. Era un movimiento de poder, una jugada calculada para sofocar los chismes y solidificar su propia autoridad. Pero mientras escaneaba la multitud, un nudo de ansiedad se le apretó en el estómago. La estaba buscando a ella, a Irene. Había oído que vendría. Su CFO lo había mencionado de pasada, un comentario casual sobre su nuevo negocio de diseño de interiores y su conexión con un miembro de la junta de una empresa rival. La noticia lo había inquietado más de lo que quería admitir. Había esperado que ella se desvaneciera, que se retirara a la vida suburbana tranquila que siempre había afirmado desear.
No había esperado que reapareciera en su mundo, en su territorio. «Ahí está Armando Beltrán», dijo Sofía. Su voz lo sacó de sus pensamientos. «Deberíamos ir a saludar. Escuché que está buscando deshacerse de su actual socio logístico». «En un minuto», dijo Daniel, sus ojos aún escaneando el salón. Y entonces la vio. Estaba de pie junto a la fuente de cava, vestida con un tono de verde que la hacía parecer una reina de alguna antigua tierra mítica. Estaba más hermosa de lo que recordaba, pero era una belleza diferente. La suavidad se había ido, reemplazada por una fuerza elegante y pulida. Había una confianza en su postura, una seguridad en sí misma, que era totalmente nueva. Esta no era la mujer que había llorado en la oficina de su terapeuta. Esta era otra persona. Una extraña e inoportuna mezcla de emociones lo invadió. Enojo, arrepentimiento y un destello de algo que se sintió peligrosamente como orgullo. Él había creado a esta mujer, ¿verdad? La había destrozado, y ella se había reconstruido a sí misma a partir de los pedazos, más fuerte y formidable que antes. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, su voz aguda por la impaciencia. Siguió su mirada, y su cuerpo se tensó. «Oh, en realidad vino». Su agarre en el brazo de él se apretó. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron ligeramente en la tela de su traje. «Bueno, no te quedes ahí boquiabierto», siseó. Su sonrisa nunca vaciló. «Vamos a saludarla. Es mejor enfrentarlo de frente, demostrarle a todos que no tenemos nada que ocultar». Era exactamente el tipo de pensamiento agresivo y estratégico que lo había atraído. Sofía vio una amenaza y se movió para neutralizarla. Y sin embargo, mientras comenzaban a caminar hacia Irene, Daniel sintió una profunda sensación de pavor. Estaba caminando hacia una batalla que ya había perdido, armado con una corona que de repente se sentía demasiado pesada para soportar. Estaba a punto de confrontar al fantasma de su pasado, y tenía la terrible sensación de que ella era mucho más real que la mujer que tenía en su brazo. El Salón del Ritz era una obra maestra de opulencia calculada. Era un espacio diseñado para que la gente poderosa se sintiera a gusto. Una jaula dorada donde se negociaban acuerdos multimillonarios con canapés y cócteles. Irene había ayudado a Daniel a elegir el lugar para la gala años atrás, atraída por los techos altísimos y los intrincados frescos pintados a mano que representaban escenas de la mitología griega. Ahora, de pie bajo la atenta mirada de dioses y diosas, sintió una amarga ironía. Aquí estaba ella, una mortal atrapada en su propio drama. Se las arregló para liberarse del magnate hotelero, prometiendo enviarle su portafolio por la mañana. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en su pecho. Los había visto venir, Daniel, con su paso decidido, y Sofía, una depredadora escarlata deslizándose en su estela. No había escape. Se giró hacia el bar, necesitando un momento para fortalecerse. Mientras esperaba, captó fragmentos de conversación. El ruido ambiental de la élite de la ciudad. El mercado es volátil, pero el sector energético es una apuesta segura. Volé desde Ginebra esta mañana. Los niños están en los picos con la niñera. ¿Viste su vestido? Un poco atrevido para un evento corporativo, ¿no crees? Ese último comentario fue seguido por una mirada intencionada en su dirección. Irene lo ignoró. Había pasado demasiado tiempo tratando de ser invisible, de encogerse para encajar en la pequeña y ordenada caja de la esposa de Daniel Reyes. Esta noche se negaba a ser pequeña. «Solo un agua con gas con limón, por favor»,
le dijo al camarero. Necesitaba la cabeza despejada. Mientras tomaba el vaso, sus dedos frescos contra la condensación, una voz a su lado, baja y resonante, cortó el murmullo. Una elección sabia. El cava que sirven en estas cosas es notoriamente mediocre. Irene se giró. El hombre que estaba a su lado no era alguien que reconociera del círculo de Daniel. Era alto, con una complexión delgada y atlética que su traje impecablemente confeccionado no podía ocultar del todo. Su cabello tenía un distinguido color plata en las sienes, y sus ojos, de un azul asombroso, tenían un destello de diversión. Tenía una cualidad ruda y curtida que parecía fuera de lugar entre los hombres pulidos y cuidados del mundo tecnológico. «Tendré que confiar en tu palabra», dijo Irene, su voz más firme de lo que se sentía. «Me estoy conteniendo». «Una estratega», dijo el hombre. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era una sonrisa genuina, una que llegaba a sus ojos. «Soy Rodrigo, por cierto». Él extendió una mano. Su agarre fue firme, su piel cálida. «Irene». «Es un placer conocerte, Irene», dijo, su mirada sosteniendo la de ella por un momento más de lo estrictamente necesario. «¿Estás disfrutando de las festividades?» La ligera vacilación en su voz sugería un desdén compartido por el evento. «Estoy aquí por trabajo», admitió Irene, haciendo contactos. «Ah, sí, la gran casa corporativa», dijo Rodrigo con una risa irónica. «Confieso que me estoy escondiendo en el bar hasta que sea socialmente aceptable irse». Antes de que Irene pudiera responder, la presencia que había estado temiendo se materializó a su lado. «Irene, no estaba seguro de que lo lograras». La voz de Daniel era suave, controlada, pero ella podía escuchar la tensión subyacente. Ella se giró lentamente, sus facciones formando una máscara de indiferencia educada. «Daniel», dijo, su tono frío. «Sofía, ¿te ves?» «Bien». La sonrisa de Sofía era afilada como una navaja. «Gracias, Irene. Tú también. Es un vestido precioso, muy verde». El cumplido estaba salpicado de una sutil burla, un movimiento despectivo de su muñeca. El aire crepitaba con historia no contada. El camarero, sintiendo el cambio de atmósfera, de repente se puso muy ocupado puliendo un vaso en el otro extremo del bar. Rodrigo, sin embargo, permaneció como un observador silencioso e intrigado. «Besiré. Me estaba poniendo al día con mi exesposa», le dijo Daniel a Rodrigo, un tono de propiedad colándose en su voz. Era una jugada de poder sutil, un intento de enmarcar a Irene en relación con él, de devolverla a su antigua caja. «Irene, lo siento, no te oí el nombre». «Rodrigo Blanco», dijo Rodrigo, su voz calmada y uniforme. No ofreció ninguna otra explicación, ni el nombre de una compañía, ni un título. No lo necesitaba. Un destello de reconocimiento y luego de alarma cruzó el rostro de Daniel. Rodrigo Blanco no era solo cualquiera. Era una leyenda, un multimillonario reclusivo y tímido con los medios que había hecho su fortuna en capital privado. Era conocido por su astucia en los negocios y por adquirir y desmantelar empresas que consideraba ineficientes. Su presencia en la gala era inesperada y para Daniel, profundamente inquietante. Proyectos Viridian estaba en medio de una nueva ronda de financiación y la firma de Blanco era uno de los inversores potenciales y más temidos. «Señor Blanco», tartamudeó Daniel, su compostura cediendo momentáneamente. «Es un honor. Soy Daniel Reyes, CEO de Proyectos Viridian».
Sé quién eres, dijo Rodrigo. Su mirada se movió de Daniel a Irene. Había un mensaje sutil, casi imperceptible, en esa mirada. Una alineación silenciosa. Sofía, sintiendo el cambio en el poder, se adelantó, su mano posesivamente en el brazo de Daniel. Es tan maravilloso finalmente conocerlo, señor Blanco. Daniel tiene tanto respeto por su trabajo. Los ojos de Rodrigo se deslizaron hacia su mano, y luego de vuelta, su expresión ilegible. Señora Reyes, dijo, su voz un murmullo educado y despectivo. Es la señorita Vargas en realidad, corrigió Sofía, un rubor subiendo por su cuello. Mi error, dijo Rodrigo, aunque su tono sugería que no era un error en absoluto. Un silencio incómodo y pesado se cernió sobre ellos. Daniel estaba visiblemente nervioso. Su fachada, cuidadosamente construida, se resquebrajaba bajo la presión del encuentro inesperado. Había traído a Sofía aquí para proyectar una imagen de poder y control, pero en presencia de Rodrigo Blanco, de repente era un jugador menor. E Irene, la mujer que había descartado, estaba de pie junto al hombre más poderoso del salón, un hombre que la miraba con una expresión de interés, no disimulado. La jaula dorada del salón se sintió de repente muy pequeña, y el aire era denso con la promesa de una tormenta. La tensión en el pequeño espacio junto al bar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Daniel, que prosperaba siendo el centro de cualquier habitación, estaba visiblemente desequilibrado. Había planeado esta noche con precisión militar. Cada interacción, cada conversación, diseñada para proyectar una imagen de éxito inquebrantable. La presencia de Rodrigo Blanco y su aparente familiaridad con Irene era una variable que no había tenido en cuenta. Bueno, dijo Daniel, intentando recuperar el control de la situación. Deberíamos dejar que ustedes dos se pongan al día. Sofía y yo tenemos algunas personas que ver. Le dio a Irene una mirada que era una mezcla compleja de advertencia y resentimiento. No me avergüences. Pero Sofía no estaba lista para retirarse. Vio la proximidad de Irene a Blanco como un desafío. En realidad, cariño, dijo, su voz dulzona, esperaba hacerle una pregunta a Irene. Dirigió toda su atención a Irene, sus ojos azules fríos y calculadores. He estado queriendo ponerme en contacto. Estamos pensando en redecorar la casa, y sé cuánto esfuerzo pusiste en ella. Me preguntaba si podrías recomendar a un buen pintor. El gris que elegiste para el dormitorio principal es tan lúgubre. Queremos algo con un poco más de vida. Era una declaración de guerra, disfrazada de una pregunta doméstica. Cada palabra era un arma cuidadosamente elegida. La casa es mía ahora. El dormitorio es mío ahora. Tu gusto es lúgubre. Tú eres lúgubre. Estaba marcando su territorio, tratando de reducir a Irene a una mera nota a pie de página en la historia de la casa. En la historia de la vida de Daniel, Irene sintió una oleada de ira, pero la recibió con una calma helada. Pensó en las innumerables horas que había pasado eligiendo ese tono específico de gris, un color tranquilizador y sofisticado llamado cielo de invierno. Ella y Daniel habían pintado la habitación juntos un fin de semana, riéndose mientras se salpicaban pintura en la cara. El recuerdo ahora estaba manchado, profanado por la imagen de Sofía en su cama. Mantuvo la mirada de Sofía, negándose a apartarla. Me temo que no puedo ayudarte, dijo, su voz uniforme. Mis contactos son exclusivamente para mis clientes, y mi lista de clientes está seleccionada para aquellos que aprecian la sutileza y el buen gusto. No estoy segura de que tu estética encaje bien.
Un respiro colectivo pareció recorrer a la gente cercana, que fingía no estar escuchando. Fue un golpe directo, un contraataque perfectamente ejecutado. Irene no solo había insultado el gusto de Sofía, sino que también había posicionado sutilmente su propio trabajo como exclusivo y de alta gama, mientras desestimaba a Sofía como barata y ordinaria. El rostro de Sofía, por primera vez, perdió su compostura. Un destello de pura furia cruzó sus facciones antes de que lo enmascarara con una sonrisa frágil. Ya veo. Supongo que tendré que encontrar a alguien por mi cuenta. Daniel, sintiendo que el intercambio no iba a su favor, intervino. Sofía, vámonos, dijo, su voz firme. Puso una mano en su espalda intentando alejarla, pero Sofía se zafó. No había terminado. Se giró hacia Rodrigo, su voz rebosando falsa preocupación. Tiene que tener cuidado con quién se asocia, señor Blanco. A algunas personas les cuesta mucho dejar ir el pasado. Puede ser un desastre. Era un movimiento desesperado y torpe, un intento de envenenar el pozo y pintar a Irene como una exesposa inestable y amargada. Antes de que Irene pudiera procesar la audacia del comentario, Rodrigo Blanco habló, su voz peligrosamente tranquila. Al contrario, señorita Vargas, dijo, con la mirada fija en Sofía. Me parece que las personas que han soportado el pasado a menudo tienen las historias más interesantes que contar. Son de las que intentan reescribirlo, de las que hay que tener cuidado. Dio un pequeño paso más cerca de Irene, un gesto sutil, pero inconfundible de alianza. Irene me estaba contando sobre su firma de diseño. Suena fascinante. De hecho, he estado buscando a alguien que supervise los interiores de mi nuevo hotel en la Costa del Sol. Quizás podríamos discutirlo más a fondo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La mandíbula de Daniel se aflojó. El rostro de Sofía palideció. El proyecto de la Costa del Sol era uno de los desarrollos de lujo más comentados en el mundo. Conseguir ese contrato no solo pondría a Irene en el mapa, la lanzaría a la estratosfera. Era una oportunidad que definiría su carrera y cambiaría su vida. Y Rodrigo Blanco acababa de ponerla a su alcance, delante de ellos, con una naturalidad impresionante. No solo la había defendido, la había elevado. Había visto el ataque mezquino y vengativo de Sofía, y lo había contrarrestado con una muestra de fuerza tan abrumadora y elegante que la dejó sin palabras. Había desenmascarado el carácter de Sofía para que todos lo vieran, exponiéndola como una mujer pequeña e insegura, que luchaba por un estatus que no se había ganado. Irene miró a Rodrigo, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Era esto real? ¿Hablaba en serio? Él le dio un ligero, casi imperceptible asentimiento, una mirada de tranquilidad. Y en ese momento, algo cambió dentro de Irene. Los últimos vestigios de la esposa rota y afligida se desvanecieron, reemplazados por una oleada de esperanza, excitante y aterradora. Ya no era una víctima en su drama, era una jugadora, y el juego acababa de cambiar. El aire en el bar era denso con la caída del anuncio de Rodrigo. Los curiosos que habían estado fingiendo desinterés ahora miraban abiertamente, sus expresiones una mezcla de sorpresa y regocijo. Las galas corporativas a menudo eran asuntos aburridos y predecibles. Esto era un drama en vivo, y tenían asientos en primera fila. Daniel parecía haber sido golpeado físicamente. Su rostro era una máscara de incredulidad y una comprensión incipiente y horrorizada. Había pasado toda su carrera aprendiendo a leer las dinámicas de poder, a anticipar los cambios del mercado y los movimientos de la competencia.
pero nunca había anticipado esto. Había entrado a su propia gala, un rey en su propia corte, solo para ser puesto en jaque por un hombre al que estaba tratando de impresionar, todo en defensa de la mujer que había dejado de lado. Su narrativa cuidadosamente construida para la noche, la presentación de su nueva compañera, la proyección de una Viridian a prueba de futuro, estaba en ruinas. Sofía, por su parte, pareció encogerse. La mujer vibrante y segura de sí misma con el vestido carmesí se había ido, reemplazada por alguien pequeña y expuesta. Ella había jugado su mano, un movimiento agresivo y mezquino, y había sido contrarrestada con una demostración de fuerza tan abrumadora que era casi insultante. Miró a Daniel, sus ojos suplicándole que lo arreglara, que hiciera algo, pero él estaba perdido en sus propios pensamientos. Rodrigo Blanco parecía ajeno a las ondas de choque que había creado. Le dio la espalda a Daniel y a Sofía, un desprecio final deliberado, y centró toda su atención en Irene. «Me disculpo por ponerte en un aprieto», dijo, su voz un murmullo bajo solo para ella. «Pero tengo la sensación de que puedes manejarlo, y no estaba mintiendo. Tengo un hotel en la Costa del Sol y necesito una diseñadora con visión». La mente de Irene iba a 1000 por hora. Sintió una combinación vertiginosa de gratitud, asombro y una buena dosis de sospecha. Los hombres como Rodrigo Blanco no hacían las cosas sin una razón. ¿Cuál era su motivo? ¿Era esto una propuesta de negocios genuina o era solo un peón en algún juego más grande que él estaba jugando con Daniel? «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué hiciste eso?». La mirada de Rodrigo fue directa, sus ojos azules escrutando los de ella. «Digamos que tengo poca tolerancia con los matones», dijo simplemente. «Y tengo buen ojo para el talento. He visto tu trabajo. El ático que hiciste para el señor Beltrán. Fue brillante. Creaste un hogar, no solo una pieza de exhibición». Él conocía su trabajo. La realización le envió una sacudida de validación que fue más potente que cualquier cava. No había estado defendiendo a una damisela en apuros. Había estado buscando a una profesional. «Ahora», continuó, un atisbo de sonrisa regresando a sus labios, «creo que tenemos una propuesta de negocios que discutir, y yo, por mi parte, preferiría hacerlo en algún lugar con mejor cava y menos drama. ¿Me permitirías invitarte a cenar mañana por la noche?». Era un torbellino. Su cabeza daba vueltas. Hace apenas una hora, ella había estado temiendo una confrontación con su exmarido. Ahora se le ofrecía el contrato de su vida y una invitación a cenar de uno de los hombres más enigmáticos y poderosos del mundo. Miró por encima del hombro de Rodrigo y vio a Daniel, todavía de pie allí, observándolos. Su rostro era una nube de tormenta de rabia y confusión. Se veía completamente perdido. Por primera vez, no sintió una punzada de lástima ni una oleada de ira. No sintió nada. Era una figura de una vida pasada, una historia que ya había terminado. Se volvió hacia Rodrigo, una sonrisa genuina, la primera de la noche, extendiéndose por su rostro. «Me encantaría», dijo. «Excelente», dijo Rodrigo. Miró alrededor del ahora bullicioso salón. «Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. Hacemos una salida memorable». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él tomó suavemente su codo y comenzó a guiarla hacia la gran entrada. Mientras caminaban, un camino pareció despejarse ante ellos. Los susurros los siguieron, una ola de especulación y asombro.
Estaban a solo unos metros de las enormes puertas de roble cuando Rodrigo se detuvo. Se giró para mirarla. Sus manos subieron para ahuecar suavemente su rostro. El salón pareció desvanecerse. El ruido, las luces, las miradas indiscretas. Solo estaba la intensidad de su mirada. «Por los nuevos comienzos», murmuró, y luego se inclinó y la besó. No fue un beso apasionado y ardiente. Fue lento, deliberado y de manera profundamente impactante. Público. Fue un beso que estaba destinado a ser visto. Fue una declaración, una reescritura de las reglas, un jaque mate final y definitivo. Al otro lado del salón, Daniel Reyes se congeló. La copa de whisky que acababa de tomar de un camarero se resbaló de sus dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido se perdió en el repentino y ensordecedor silencio del salón. Todo lo que podía ver era a su exesposa, la mujer que había considerado indigna, siendo besada por el único hombre que no podía permitirse tener como enemigo. Y en ese momento, él comprendió que no solo había perdido a su esposa, había perdido un juego en el que ni siquiera sabía que estaba jugando. El sonido del vaso rompiéndose fue lo único que rompió el hechizo. Fue un crujido agudo y percusivo que se hizo eco de la fractura en la realidad de Daniel. Se quedó inmóvil, una estatua en un traje a medida, mientras el líquido ámbar y los fragmentos de cristal se esparcían por el suelo pulido alrededor de sus zapatos caros. No se dio cuenta de los camareros que se apresuraron a limpiar el desastre. No escuchó los jadeos y los susurros frenéticos que estallaron a su alrededor. Su universo entero se había contraído a una sola imagen imposible. Irene, su Irene, siendo besada por Blanco. Su mente, usualmente una máquina analítica y aguda, falló. Era como ver una película en un idioma extranjero, sin subtítulos. La escena era clara, pero el significado era incomprensible. Irene, que había llorado durante semanas después de que él se fuera, a quien él había dicho con condescendencia a su abogado que era demasiado emocional para ser racional. Irene, de quien había asumido que pasaría el resto de su vida administrando tranquilamente su modesta liquidación. Esa Irene era ahora el foco de toda la gala, el objeto de una muestra pública de afecto de un hombre cuyo patrimonio neto empequeñecía el PIB de un pequeño país. La voz de Sofía, estridente y con pánico, finalmente atravesó la niebla. «¡Daniel! ¡Daniel! ¿Estás viendo esto? ¡Haz algo!». Él giró la cabeza lentamente, mirándola como si fuera la primera vez. El vestido carmesí de repente parecía chillón, su maquillaje perfectamente aplicado una máscara frágil. Su pánico se sintió irritante. Él se había sentido atraído por su ambición, su fuego. Pero ahora, frente a una verdadera jugada de poder, su fuego solo parecía el berrinche de un niño. Ella estaba fuera de su alcance, y para su terrible sorpresa, él también. «¿Hacer qué, Sofía?», preguntó, su voz una cosa muerta y hueca. «¿Qué sugieres exactamente que haga?». Se giró de nuevo hacia la escena en la puerta. Rodrigo Blanco se separó del beso, su mano todavía descansando en el brazo de Irene. Le murmuró algo, y ella sonrió. Una sonrisa real y radiante que Daniel no había visto en años. Era una sonrisa que la iluminaba desde dentro, y era una sonrisa que no era para él. Luego, juntos, se giraron y salieron del salón, dejando una estela de silencio atónito y 1000 preguntas.
Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, el dique de los susurros se rompió. El murmullo bajo de la gala se intensificó en una cacofonía de charlas emocionadas. Daniel ya no era el anfitrión y CEO. Era el tema de los chismes, el exmarido avergonzado, un hombre que había sido eclipsado pública y espectacularmente. Cada mirada en su dirección se sentía como una acusación, un juicio. Podía ver la lástima en algunos ojos, el schadenfreude en otros. Sus colegas, los miembros de su junta directiva, sus inversores, todos eran testigos de su humillación. «Nos vamos», le dijo a Sofía, su voz entrecortada. «¿Pero no podemos irnos así sin más?», protestó ella. «Eso parecerá que estamos huyendo. Necesitamos quedarnos para mostrarles que no nos importa». «¿Y cómo propones que hagamos eso?», espetó él, su control finalmente cediendo, fingiendo que eso no acaba de pasar, hablando trivialidades sobre el mercado mientras toda la sala está diseccionando mi matrimonio fallido. La agarró por el codo, su agarre más fuerte de lo que pretendía, y comenzó a guiarla hacia una salida lateral, lejos de las miradas indiscretas. Necesitaba escapar de la atmósfera sofocante del salón, del peso de 1000 juicios. El viaje de regreso a la casa, a su casa, no a la de ellos, se recordó a sí mismo. Fue silencioso y sofocante. Sofía se sentó rígidamente en el asiento del pasajero, de vez en cuando secándose los ojos con un pañuelo, con cuidado de no mancharse el rímel. Daniel apretó el volante, con los nudillos blancos, su mente repitiendo el beso una y otra vez. No fue solo un beso, fue una transferencia de poder. Blanco, en un gesto suave y calculado, lo había despojado de su narrativa. Daniel había traído a su amante a la gala de la empresa para presumir de ella, para mostrarle a todos que había seguido adelante, que se había actualizado. Él pretendía ser el vencedor, el que se había salido con la suya. En cambio, Blanco había posicionado a Irene como el premio, una mujer de valor, de talento, una mujer digna de la atención de un multimillonario. Y al hacerlo, había enmarcado a Daniel como el tonto que la había dejado ir. Cuando llegaron a la casa, Sofía finalmente rompió el silencio. «Todo esto es tu culpa», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «Me dijiste que ella no era nadie, una don nadie. Me dijiste que no sería un problema». «No era un problema», replicó Daniel, cerrando la puerta del coche de golpe. «Rodrigo Blanco es el problema». «¿Y por qué es un problema para ti?», le respondió ella, siguiéndolo al vestíbulo frío y cavernoso. «Porque está interesado en ella». «¿Qué es lo que tiene ella, Daniel? Incluso ahora, después de todo, ¿qué es lo que yo no tengo?». Era una pregunta que él no podía responder. Miró alrededor del vasto espacio minimalista que Sofía había estado tan ansiosa por redecorar. Las lúgubres paredes grises, el arte cuidadosamente elegido, los muebles que él e Irene habían pasado fines de semana buscando en tiendas de antigüedades. Había pensado en todo como cosas que había adquirido. Pero ahora veía el toque de Irene en todas partes. Vio la vida, la calidez que había sido sistemáticamente borrada y reemplazada por algo frío y estéril. Había cambiado un hogar por una pieza de exhibición. Había cambiado a una compañera por una protegida. Había tomado una serie de decisiones calculadas basadas en la ambición y el ego. Y todo lo había llevado a este momento de profunda y aplastante pérdida. No solo había perdido a Irene, había perdido el control.
Y para un hombre como Daniel Reyes, perder el control era un destino peor que la muerte. Se hundió en un sofá de diseño que no ofrecía ningún consuelo, el peso de sus errores de cálculo aplastándolo. El rey estaba en su castillo, pero las paredes se estaban cerrando. ¿Qué harías tú en el lugar de Daniel? ¿Cómo crees que el cambio en el escenario ha afectado las decisiones de los personajes? No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este video para que más personas puedan sumergirse en esta fascinante historia. A la mañana siguiente de la gala, los círculos financieros y sociales de la ciudad estaban alborotados. El beso era la comidilla de cada sala de juntas, de cada lugar de brunch exclusivo. No era solo chisme, era un evento que movía el mercado. Rodrigo Blanco no hacía nada por accidente. Su muestra pública de interés en Irene Calderón fue interpretada como una señal, un movimiento en el tablero de ajedrez corporativo, y todos se apresuraban a descubrir qué significaba. Para Irene, el día fue un borrón surrealista. Su teléfono había estado sonando sin parar desde las 7 de la mañana. Viejos amigos que no le habían hablado en años de repente se ponían en contacto. Clientes potenciales que habían sido indecisos ahora estaban desesperados por programar una consulta. Una importante revista de diseño quería presentarla en su próximo número. El proyecto de la Costa del Sol ni siquiera era una certeza aún, pero la mera asociación con Rodrigo Blanco le había dado un nivel de credibilidad que antes solo había soñado. Se sentó en su pequeño apartamento bañado por el sol, un espacio que era un fiel reflejo de ella, lleno de libros, arte y muebles cómodos y desiguales. Estaba a un mundo de distancia de la casa fría y parecida a un museo que había compartido con Daniel. Sintió una profunda sensación de impacto. Anoche había sido David entrando en una guarida de Goliat. Hoy, ella era la que tenía la onda. Su cena con Rodrigo estaba programada para esa noche. Estaba nerviosa, pero era un tipo de nerviosismo diferente al que había sentido antes de la gala. Era la ansiedad de la oportunidad, no del pavor. Pasó el día investigándolo, tratando de entender al hombre que tan dramáticamente había intervenido en su vida. Era una paradoja, un empresario despiadado que también era un importante filántropo, un recluso que acababa de hacer la declaración más pública imaginable. Sus motivos seguían siendo un misterio, y sabía que tenía que andar con cuidado. Mientras tanto, en la reluciente sede de proyectos Viridian, Daniel estaba en modo de crisis. Las acciones de su empresa habían sufrido una pequeña pero notable caída en el comercio previo al mercado. El molino de rumores estaba en sobremarcha. ¿Estaba Blanco planeando una adquisición hostil? ¿Era su interés en Irene una forma de obtener información privilegiada para explotar una vulnerabilidad personal? Los miembros de la junta de Daniel lo llamaban, exigiendo respuestas que él no tenía. Tenía una reunión programada con la firma de Blanco en 2 semanas para discutir la ronda de financiación. Lo que se suponía que era una presentación estándar ahora se había convertido en un enfrentamiento de alto riesgo. Se sentía expuesto, vulnerable. Su vida personal enredada con su destino profesional de una manera que nunca había imaginado. Su día empeoró por Sofía. Se había presentado en la oficina con un vestido amarillo desafiante, su actitud una frágil imitación de confianza. Estaba sobreactuando, tratando demasiado de actuar, como si nada hubiera pasado. Reorganizó las fotos en su escritorio, reemplazando una foto de sus padres con una de ellos dos en París. Lo llamó cariño delante de su asistente ejecutiva.
Cada uno de sus movimientos era un intento desesperado de reafirmar su derecho sobre él, y era sofocante. «Necesitamos emitir un comunicado», dijo, paseándose por su oficina. «Uno conjunto, anunciando nuestro compromiso. Eso les mostrará a ellos, le mostrará a ella, que somos sólidos, que lo de anoche no fue nada». Daniel la miró, a su energía frenética y codiciosa, y sintió una oleada de repulsión. Un compromiso, un matrimonio, acababa de escapar de uno. La idea de entrar en otro, esta vez con una mujer que lo veía como un movimiento estratégico en una guerra de relaciones públicas, era nauseabunda. «No», dijo, su voz plana. «No vamos a hacer eso». «¿Por qué no?», exigió ella. «¿Estás avergonzado de mí, después de todo lo que he hecho por ti, por esta empresa?» «Lo que has hecho», dijo, las palabras sabiendo a ácido, «es intensificar una situación que requería delicadeza. Te acercaste a mi exesposa y provocaste una pelea frente al único hombre que no puedo permitirme el lujo de alejar. Esto no es un juego, Sofía». «Estaba defendiéndonos», gritó ella. «Estabas marcando tu territorio», le respondió él. «Y al hacerlo, nos hiciste ver a los dos como baratos e inseguros». Blanco lo vio. Todos lo vieron. La discusión se intensificó, sus voces subiendo en la oficina insonorizada. Fue la primera pelea real de su relación, y fue fea, despojando la capa de ambición compartida para revelar los motivos crudos y egoístas debajo. Daniel la vio no como una compañera, sino como una responsabilidad, y Sofía, en su frío desprecio, vio la precariedad de su posición. Una posición basada no en el amor, sino en una proximidad al poder que ahora estaba amenazada. El efecto dominó de ese único beso se estaba extendiendo, desestabilizando todo lo que Daniel había construido. Lo estaba obligando a confrontar las decisiones que había tomado, el verdadero costo de su ambición. Había creído que podía controlar la narrativa, que simplemente podía reemplazar a una esposa por un modelo más nuevo, como actualizar un software. No había logrado entender que las personas no eran activos para ser administrados. Eran complejas, impredecibles, y tenían el poder de escribir sus propias historias. Y mientras se preparaba para la reunión más importante de su carrera, tuvo la terrible sensación de que ya no era el autor de su propio destino. Irene y su misterioso benefactor multimillonario tenían el bolígrafo en la mano. El restaurante que Rodrigo eligió era de esos que no tienen cartel. Estaba escondido en una tranquila calle empedrada, su entrada marcada solo por una sola y discreta farola. Dentro, la atmósfera era de intimidad silenciosa. Era un lugar para conversaciones tranquilas, para que se compartieran secretos. Irene había elegido su atuendo con el mismo cuidado que para la gala, pero con una intención diferente. Esta noche no se trataba de armadura. Llevaba un vestido negro simple y elegante, su única joya, el collar de diamantes que se había comprado a sí misma. Quería encontrarse con Rodrigo no como un proyecto o un peón, sino como ella misma. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada en la esquina. Se puso de pie cuando ella se acercó, su sonrisa genuina y acogedora. Con la luz suave del restaurante, parecía menos un titán corporativo y más un explorador rudo y atractivo, su rostro marcado por las líneas de una vida vivida al máximo. «Irene», dijo, su voz un murmullo bajo y cálido, «te ves hermosa». El cumplido fue simple, directo, y la hizo sentir una calidez que no tenía nada que ver con la copa de vino que el camarero estaba sirviendo.
La conversación al principio fue ligera. Hablaron de arte, de viajes, de la ciudad. Irene se encontró relajándose, sorprendida de lo fácil que era hablar con él. Era un oyente brillante, haciendo preguntas perspicaces sobre su trabajo, su pasión por crear espacios que se sintieran como un hogar. Habló de su propia vida con una franqueza sorprendente, de una infancia que no fue privilegiada en absoluto, del implacable impulso que lo había impulsado al éxito. Aprendí muy pronto, dijo, su mirada intensa, que el mundo se divide en dos tipos de personas, las que construyen cosas y las que las toman. Decidí que quería ser un constructor. Cuando llegó el plato principal, la conversación inevitablemente se centró en los eventos de la noche anterior. «Espero no haberme excedido», dijo Rodrigo, su expresión seria. «Mi intención era ayudar, no complicar tu vida». «Hiciste ambas cosas», admitió Irene con una pequeña sonrisa. «Mi teléfono no ha dejado de sonar. Creo que me han ofrecido todos los trabajos de diseño de la ciudad. Y en cuanto a complicar las cosas, Daniel no está acostumbrado a estar en la retaguardia». «Daniel Reyes», dijo Rodrigo, agitando el vino en su copa. «Es un hombre que ha tenido las cosas a su manera durante demasiado tiempo. Es un innovador brillante, le daré eso. La tecnología central de Viridian es revolucionaria, pero es arrogante. Se rodea de personas que le dicen lo que quiere escuchar. Esa es una forma peligrosa de dirigir una empresa. Es una forma peligrosa de vivir una vida». Aquí estaba, la apertura, la razón de la cena, del beso, de la oferta de trabajo. «¿Es por eso que estás interesado en Viridian?», preguntó Irene, su voz uniforme. «¿Porque ves una debilidad?». Rodrigo la miró directamente. No había subterfugio en sus ojos. «Estoy interesado en Viridian porque su tecnología tiene el potencial de cambiar el mundo, pero está siendo mal administrada. Daniel está demasiado centrado en las ganancias a corto plazo, en apaciguar a los accionistas. Ha perdido de vista la visión a largo plazo. Su empresa es vulnerable, y cuando las cosas son vulnerables, la gente como yo se da cuenta». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. «Viene a verme para una financiación en 2 semanas. Piensa que es una formalidad. Se equivoca. Estoy considerando un tipo diferente de inversión, una participación de control, una adquisición». La sangre de Irene se heló. Una adquisición hostil. Destruiría a Daniel. Sería el final de la empresa en la que había vertido su vida. Una parte de ella, la parte herida y traicionada, sintió una emoción salvaje al pensarlo. Pero otra parte, más profunda, la parte que recordaba al joven e idealista hombre que una vez había amado, sintió una punzada de algo parecido al dolor. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó, su voz tranquila. «Tú, Irene», dijo Rodrigo, inclinándose hacia adelante. «Eres su punto ciego, su talón de Aquiles. Te subestimó, te descartó. Nunca imaginó que estarías en una posición para afectar su futuro. Está tan consumido con lo que pasó en la gala, con nuestra asociación, que su enfoque está disperso. Entrará en esa reunión emocional, a la defensiva. Cometerá errores, y yo estaré allí para capitalizarme de ellos». Las piezas encajaron. El beso, la oferta de trabajo. Todo era una estrategia bellamente orquestada y despiadada. Ella era el arma que él estaba usando para ablandar el objetivo. «Así que soy el cebo», dijo, las palabras dejando un sabor amargo en su boca. «No eres el cebo», corrigió Rodrigo, su voz firme. «Eres la catalizadora, y la oferta de trabajo es muy real.
No mezclo los negocios con el placer, y nunca hago ofertas que no tenga la intención de honrar. Eres la mejor persona para el trabajo en la Costa del Sol. Tu asociación conmigo y el efecto que tiene en Daniel es simplemente una afortunada coincidencia. Se estiró sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella. Su toque fue cálido, tranquilizador, pero ella sintió un escalofrío en la espalda. Te estoy ofreciendo una opción, Irene. Puedes levantarte de esta mesa ahora mismo, y el trabajo de la Costa del Sol seguirá siendo tuyo, sin ataduras. O puedes ayudarme. Conoces a Daniel mejor que nadie. Conoces sus debilidades, sus puntos de presión. Puedes darme la influencia que necesito para asegurar una transición fluida cuando tome el control de Viridian. Era el trato del diablo. Le estaba ofreciendo venganza en bandeja de plata. La oportunidad de ser fundamental en la caída del hombre que había destrozado su vida. Era un pensamiento seductor e intoxicante. Tener ese tipo de poder, ser la que tenía las cartas. Pero, ¿cuánto le costaría? ¿La convertiría en alguien como Daniel? ¿Alguien que usaba a las personas como peones en un juego? Miró a Rodrigo Blanco, al hombre brillante y calculador que veía el mundo como un tablero de ajedrez. Le estaba ofreciendo la oportunidad de convertirse en una reina, pero ella tenía que decidir si el precio de la corona era un pedazo de su propia alma. La elección era suya, y definiría el resto de su vida. El jaque mate que nadie esperaba. ¿Qué camino crees que tomará Irene? ¿La venganza o la oportunidad? Deja tus opiniones en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el final. Irene pasó las siguientes 2 semanas en un estado de animación suspendida. Hizo los movimientos de su vida. Se reunió con clientes, esbozó ideas preliminares para el Hotel de la Costa del Sol. Habló con su abogada sobre el contrato de Empresas Blanco. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba consumida por la elección que Rodrigo le había planteado. ¿Ayudarlo o no ayudarlo? Era una pregunta que resonaba en los momentos de silencio de su día y la atormentaba en sus noches de insomnio. Parte de ella anhelaba la retribución. Recordaba la humillación del divorcio, la forma fría y clínica en que los abogados de Daniel habían diseccionado su vida, sus contribuciones a su éxito desestimadas como los pasatiempos frívolos de una ama de casa. Recordaba la sonrisa engreída y triunfante de Sofía. El deseo de ver a ambos humillados era algo potente y visceral. Rodrigo le ofrecía un asiento en primera fila para su perdición, una oportunidad de ser la arquitecta de su caída, pero otra parte de ella retrocedía ante la idea. Había pasado el último año reconstruyendo su vida, no sobre las cenizas de su pasado, sino sobre una nueva base de su propia creación. Su negocio se construyó sobre la base de crear espacios de calidez e integridad. ¿Podría conciliar eso con el acto frío y calculado del sabotaje corporativo? Ganar esta guerra contra Daniel la convertiría en una víctima de su propia creación, dejándola con una victoria que se sentía tan hueca como la casa que él ahora ocupaba. Intentó hablar con Lucía al respecto, pero no pudo obligarse a revelar la magnitud del plan de Rodrigo. ¿Cómo podía explicar el trato del diablo sin sonar como una villana de telenovela? Él está jugando ajedrez, Irene, había dicho Lucía, sintiendo las corrientes subterráneas, y te está usando como una pieza. Solo asegúrate de saber qué pieza eres. No seas un peón cuando puedes ser una reina. El consejo se le quedó grabado. Una reina. Una reina protege su reino. Se mueve con poder y propósito.
No es una víctima pasiva. El día antes de la reunión de Daniel con Rodrigo, recibió una llamada inesperada. Era del padre de Daniel, el señor Fernando Reyes, un hombre amable y gentil que siempre la había tratado como a una hija. Estaba preocupado. «No es el mismo, Irene», le había dicho, su voz frágil por teléfono. «Está enojado, distraído. Va a perder todo por lo que ha trabajado si no tiene cuidado. Sé que no me corresponde preguntar, pero él siempre te escuchó». La llamada fue un punto de inflexión. Le recordó que esto no era solo sobre Daniel y Sofía. Se trataba de los miles de empleados de Viridian, personas con familias e hipotecas, cuyos medios de vida dependían de la estabilidad de la empresa. Una adquisición hostil sería brutal, lo que llevaría a despidos masivos y reestructuración. Esa noche, tomó su decisión. Llamó a Rodrigo. «He pensado en tu oferta», dijo, su voz clara y firme, «y te ayudaré, pero no de la manera que crees». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Te escucho», dijo. «No te daré sus secretos», dijo. «No te diré sus gestos cuando está mintiendo o las ansiedades que no lo dejan dormir por la noche. Esa no soy yo. Pero te daré algo más valioso. Te daré una estrategia para un mejor resultado. Para todos». Pasó la siguiente hora exponiendo su plan. Fue una jugada audaz y atrevida. Una jugada que solo alguien que entendía tanto el negocio como al hombre podía concebir. Al día siguiente, Daniel entró en la sala de juntas de Empresas Blanco, sintiéndose como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Había pasado las últimas 2 semanas en un frenesí paranoico, tratando de fortalecer sus defensas, pero sabía que estaba superado. Rodrigo Blanco estaba sentado en la cabecera de la enorme mesa de caoba, su expresión ilegible. La reunión comenzó, y fue tan brutal como Daniel había temido. Rodrigo y su equipo desmantelaron la presentación de Daniel, pieza por pieza, exponiendo cada debilidad, cada proyección excesivamente optimista. 1 hora después de la reunión, Daniel estaba derrotado. Podía ver lo que estaba por venir. Blanco iba a tomar su empresa. «Así que eso es todo entonces», dijo Daniel, su voz ronca. «Vas a derribarlo todo». «Ese era el plan original», dijo Rodrigo, un destello de algo ilegible en sus ojos. «Pero una nueva propuesta ha llegado a mi atención». Deslizó una carpeta sobre la mesa. Daniel la abrió, sus manos temblando ligeramente. Dentro había un plan detallado para una asociación estratégica. Empresas Blanco se convertiría en el accionista mayoritario, inyectando una enorme cantidad de capital en Viridian. Daniel se mantendría como CEO, pero su poder sería controlado por una nueva junta independiente. El plan se centró en el crecimiento sostenible a largo plazo, en la investigación y el desarrollo. La retención de empleados era un plan para construir, no para destruir. Y al final de la propuesta había una sola página escrita a máquina que describía las condiciones para el trato. La condición final hizo que la sangre de Daniel se drenara de su rostro. La terminación inmediata de Sofía Vargas por incumplimiento de conducta profesional y acciones perjudiciales para la reputación de la empresa. Fue la jugada de Irene, el gambito de la reina. No había elegido la simple venganza. Había elegido una victoria más compleja y elegante. Había salvado su empresa, pero había extirpado quirúrgica
y despiadadamente el cáncer que la había estado envenenando. Lo había obligado a elegir entre su legado y su amante. Daniel miró a Rodrigo, con una comprensión incipiente en su rostro. Había estado tan concentrado en pelear una guerra que no se había dado cuenta de que los términos del tratado de paz estaban siendo escritos por la mujer a la que había agraviado. Esta fue su idea, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Rodrigo simplemente asintió. Ella creía que el hombre que construyó Viridian todavía estaba ahí en alguna parte. Estaba dispuesta a apostar por él. La pregunta es, señor Reyes, ¿está usted dispuesto a apostar por usted mismo? A Daniel se le presentó una elección. Podía negarse, con su orgullo herido, y ver cómo su imperio se derrumbaba. O podía aceptar, tragando la amarga píldora de su propia humillación, y salvar lo único que realmente había amado. Al final, no fue una elección en absoluto. Había sido superado, sobrepasado y, en última instancia, salvado de sí mismo. La reina había tomado al rey, no por la fuerza, sino por una estrategia tan brillante, tan inesperada, que todo lo que él podía hacer era conceder el juego. Tomó un bolígrafo y firmó el acuerdo, el trazo de la tinta sintiéndose tanto como una rendición, como una segunda oportunidad. Gracias por ver esta historia. Esperamos que estuvieras al borde de tu asiento a través de cada giro y vuelta del viaje de Irene de la traición al triunfo. Si sentiste su dolor, la animaste en su regreso y te sorprendió la jugada final. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora con Irene, Daniel y Rodrigo? Tu participación nos ayuda a crear más historias como esta. Si te gustó este video, dale a me gusta. Compártelo con un amigo al que le encante un buen drama. Y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tenemos muchas más historias de amor, pérdida y redención en camino, y no podemos esperar para compartirlas contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.